En el cableado de las informáticas, las normas y estándares hablan de una serie de elementos, como podemos ver aquí, hablan de un distribuidor principal y unos distribuidores intermedios y unos distribuidores horizontales. Estos distribuidores son zonas que normalmente van en armarios o rack donde se realizan un conexionado de switches y cables. El objetivo de que en el cableado existan estos eh, distribuidores es flexibilizar la instalación en cuanto a averías, porque si se detecta una avería es mejor desconectar solo la parte afectada. Si no tuviéramos distribuidores intermedios y principales y horizontales, habría que cambiar todo un cable. Sin embargo, al tener varios distribuidores que son como cajas de registro, en caso de que haya alguna avería, se cambiará solo el cable o el terminal de la zona afectada. Si esto lo vemos en un esquema, podríamos decir que en esa planta industrial de la que hablábamos existirá un distribuidor principal de tamaño considerable, un armario de tamaño considerable, eh, que mediante el cableado vertical o backbone va a ir distribuyendo las señales de datos a diferentes plantas a través de distribuidores intermedios. Un distribuidor, pues es algo así como, como este armario. En este armario aparecen lo que se llaman aquí los switches, ¿eh? O patch panel, que son zonas de conexión, y cada conexión se suele realizar con un cable ya hecho, con terminales RJ45, denominado patch cord. ¿De acuerdo? Entonces, este es el cableado vertical o backbone con sus distribuidores. La normativa internacional habla del MC distribuidor principal, IC distribuidor intermedio y el HC horizontal. El distribuidor horizontal normalmente va en la sala de telecomunicaciones, Telecommunication Rooms, y en este cableado horizontal pues se permiten también puntos de consolidación que también pues son como cajas de registro para datos y los símbolos normalizados para la toma de usuario y la toma de automatización son estas. Las tomas de usuario o tomas de automatización pues son esas rosetas. Si nosotros nos imaginamos la clase donde normalmente de primero, donde damos clase, pues fijaros que vosotros os conectáis a esas tomas de usuario que son esas rosetas. En el cableado horizontal aparece pues lo que habéis visto, los patch cord, que son esos cables estándares muy cortos que conectan los patch panel. Los patch panel sirven para hacer conexiones entre switches o equipos informáticos y entre ellos. Este cableado horizontal al final va a terminar en una roseta, una toma de usuario y bueno, pues existe normativa para este tipo de cable horizontal. Hay muchas normas que nos indican las longitudes máximas ¿eh? De estos tramos horizontales. Aquí podemos ver lo que es un rack o armario, donde aquí aparece pues el cableado vertical que va pasando por todas las plantas y se toma una derivación a ese rack horizontal o distribuidor intermedio con sus switches, sus patch cord para realizar conexiones. ¿eh? Y bueno, pues eso lo tenéis, lo podéis ver en clase, cuando vayamos a clase, pues ahí en la zona al lado de la mesa del profesor hay un armario con un distribuidor intermedio. En cuanto al cableado, pues normalmente el cableado que se utiliza para redes de datos se utiliza normalmente cable UTP sin apantallar o cable STP apantallado. Estos cables están formados por 8 pares, cada par es de un color
Y bueno, pues existen diferentes categorías según la velocidad de la red en la que queramos montar. La categoría 5 es para 100 megas, 5 es especial para 1 giga, ¿eh? 5 y 6 para 1 giga según el estándar de la red que tengamos, y ya a partir de 6A pues para la categoría de 10 gigas. Es decir, según la velocidad de la red habrá que conectar un tipo de cable u otro porque la velocidad y el ancho de banda dependen de esa categoría. El elemento principal es el switch o conmutador, ¿eh? Que va a ser capaz de establecer comunicación entre todos los equipos de la red. Si nosotros no trabajamos con par trenzado y trabajamos con fibra óptica, pues en el mercado existen tres tipos de fibra que al año que viene estudiaremos mejor. La más rápida y más cara es la fibra monomodo con un ancho de banda o velocidad muy grande. Luego la más barata es la multimodo escalonado y una intermedia es la multimodo gradual. Estos nombres vienen de cómo se transmite la luz en estas fibras. En la monomodo la luz va de forma recta, sin prácticamente rebotar en las paredes del revestimiento, en las paredes, en los extremos de la fibra. En la escalonada sí va rebotando, con lo cual un pulso de luz pues se convierte en esta montañita. El multimodo gradual se consigue variar la trayectoria de la luz variando la densidad de la fibra de forma radial. Esto hace pues que, bueno, que tenga un precio intermedio y que las características de ancho de banda y conmutación y velocidad pues sean intermedias entre la monomodo o más cara y la escalonada que es la más barata. Los conectores en fibra óptica ya no son RJ45. El RJ45 es este que veis aquí. Aquí ya hay diferentes conectores de fibra óptica y la puesta de estos conectores y los empalmes de fibra óptica es bastante compleja, hay que realizar cursos, y bueno, pues hay varios tipos, el DCC, ST, SC, MTRJ, LC, etcétera. Los switches también son diferentes y bueno, pues hoy en día se utilizan bastante, pero sobre todo fundamentalmente cables de par trenzado. En el cableado con par trenzado, pues se utilizan conectores RJ45. Cuando tenemos que hacer un cable de este tipo, tenemos que seguir un código de colores fijado por esta norma en SITIA 568B, porque los cuatro pares son cada uno de un color. Entonces vamos a tener blanco-naranja, naranja, blanco, azul, azul, blanco, verde, verde y blanco, marrón, marrón. Entonces nosotros vamos a coger el RJ45 o terminal, vamos a colocar su pestaña hacia abajo y vamos a mirar el conector desde aquí. No es donde las partes metálicas, sino desde aquí. Y colocaremos en cada uno de estos colores en este orden. Blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón, marrón. Nosotros vamos a utilizar una conexión directa cuando unamos dos equipos distintos. Por ejemplo, un switch y un ordenador. Para ello haremos una conexión directa, es decir, haremos un cable en la que todos los pines de ese terminal RJ45 irá el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, etcétera, así el 8 con el 8. Es un cable recto o directo. Si utilizamos un estándar Ethernet 100 megas, cada uno de esos pines en el PC tiene un significado. Aquí tenemos 4 pares. El primer par P1, pues los pines 1 y 2 del conector del PC significan que son pares de transmisión TX. El 5, 6 son pares de... No, perdón. El 2, que es el 3, y el 5 y el 6
el P2, son terminales de recepción, es decir, la información llega al PC. Y el resto de terminales B+, B- son bidireccionales. Esto en 100 megas. Quiere decir que el flujo de datos puede salir del PC o entrar en el PC. Si utilizamos estándar de 1 gigabit, ya todos los pares son bidireccionales. Es decir, pueden tanto enviar como recibir. Y esto ya se organiza entre la comunicación entre el switch y el PC, en este estándar 1 giga, ya ellos deciden cuándo la comunicación va en un sentido o en otro. Pero nosotros, para hacer conexionado de PLCs, ordenadores, pantallas o robots, tenemos que saber muy bien el estándar y estos pines a veces también es necesario para, para saber cuáles son los de transmisión y cuáles son los de recepción. A veces, aunque cada vez menos, tenemos que realizar un cable cruzado. Esto es cuando conectamos dos equipos iguales, dos switch o dos ordenadores o dos PLCs. Aunque muchas veces los switches tienen una función de autocross, donde ellos deciden si la transmisión se hace en un sentido o en otro. En general, ese cable cruzado que a veces hay que hacer, pues requiere que el par que recibe datos se conecte a un par que transmite datos y aquí igual el par 2 de este switch que transmite, que sería en este caso el verde, tiene que ir a un par en el otro switch que también reciba el resto, los bidireccionales, como el flujo de datos es hacia los dos lados, no hace falta cruzarlos. Y este código de colores es el que tendríamos que utilizar, siguiendo esta norma,